Gloria a Jesús. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, los primeros 6 versículos de este pasaje. Yo creo que la mayoría ya pasaron por acá, ya lo han leído. Pero esta tarde, hermanos, leámoslos y que el Señor pues hable a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Jueces 6. Si usted tiene una Reina Valera, dice llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, o sea, los madianitas, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Padre, gracias por la palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que nuestras vidas, Señor, sean edificadas a través de tu palabra, que nunca vuelve vacía. Amén y amén. Bien, hermanos, para ponerlos en el contexto, este periodo de los jueces fueron 300 años que se dieron después que murió Josué. Josué los introdujo y en Josué 24 todavía él los reúne y les dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los pueblos del desierto o los dioses del lugar donde están, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová, le dijeron ellos. Entonces todo el pueblo dijo: no, le vamos a servir a Jehová. Pero hermanos, cuando ya no estaba ni Josué ni esa generación, pasó algo. Los israelitas, hermanos, ya no quisieron oír la voz de Dios y empezaron a caer en las cosas que Dios les dijo que no hicieran. Y había sentencia que si ellos, después de haber hecho pacto con el Señor, que le iban a ser fieles, ellos rompían los mandamientos, entonces Dios iba a traer sobre ellos las maldiciones que estaban. Por cierto, si usted las quiere leer, están en Deuteronomio 28 y 29. Ahí están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, no, hermano, en este periodo comenzaron los israelitas porque se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni conocía las grandes obras que habían hecho. Quiere decir que los que vieron que el mar se abrió, que los que vieron que el río se abrió, todos esos, los que se dieron cuenta en una guerra que Dios detuvo el sol en Gabaón ante una orden de Josué, ya habían muerto. Entonces esta generación, hermanos, aunque tenía la ley y heredaron de sus padres los sacrificios, los cultos, y ellos hacían todo,
Pero, dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a adorar otros ídolos. Y Dios les había dicho que no tendrá dioses ajenos. ¿Cómo dice el mandamiento? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Hermano, con Dios los judíos lo tenían todo. Todo. Cuando ellos en el desierto pidieron pan, Dios les hizo descender pan del cielo. Cuando ellos pidieron agua, de una roca Dios sacó agua. Todito lo que ellos pedían, Dios los metió en el desierto para que aprendieran a depender de Él. Esa es la razón de los desiertos, hermano. Cuando a veces vienen procesos es para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Entonces, como ellos fallaron, hermano, quien defendía a los israelitas era Jehová de los ejércitos. Pero como ellos hicieron lo malo delante del Señor, llegaron un pueblo nómada llamado Madián. Y dice que los madianitas, los amalecitas, y aquí menciona otro, y los hijos del oriente, dice que comenzaron a invadir. Estos eran pueblos nómadas. Estos eran pueblos que donde hallaban un pueblito mal organizado, ellos llegaban, hermanos, y robaban y hacían tantas cosas. A Israel no le habían hecho nada, más bien Israel los había vencido porque ellos eran obedientes a su palabra. Y hoy es igual. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos provee todo lo que necesitamos. Pero de repente a nosotros se nos cierran los cielos. No vemos bendición por este lado, por este lado, por este lado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que poco a poco nos hemos ido apartando de la fe que un día recibimos. Así que dice que los madianitas, el versículo 2, dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Qué hizo Israel? Dice que cuando ellos vieron que los madianitas, mire, eran ejércitos grandísimos. Y Israel no tenía juez, no tenía un rey, sino que eran jueces. Dios levantaba una persona, pero de repente esta persona moría, Israel volvía a hacerlo mal. Fue un ciclo que se dio después, por eso se le llamó el tiempo de los jueces. Dios no levantaba rey, el rey vino después. Dios levantaba hombres que juzgaban a Israel, o sea que los dirigían. Pero en este caso, mi hermano, cuando los israelitas vieron de que no podían detener a los tres enemigos que siempre llegaban, hicieron algo. Dice que comenzaron a hacer cuevas para guardar su producto. Hicieron a esconder la cosecha. Dice que hicieron cuevas en los montes, en cavernas y en lugares fortificados. Y oiga lo que pasaba. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado, venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Dice que Israel empezó a perder todo. Cosechaban, y cuando ya tenían lista la cosecha, resulta que aparecían estos enemigos, y el problema es que Jehová no los defendía. Ahora, ¿por qué cree usted que Jehová no los defendía? Porque habían hecho lo malo ante Jehová. Estaban, hermanos, ocupados en otra idolatría, rompiendo el mandamiento. Entonces, hermano, hoy podría pasar igual. Muchas veces nosotros no vemos que nuestra vida espiritual prospere. Ya no digamos la financiera.
Podíamos hablar de todos los campos, la salud. Muchas veces, hermano, lo que está pasando es que nosotros que un día comenzamos bien bonito, aquellos que comenzamos siendo transformados por el poder de Dios, poco a poco nos comenzamos, hermanos, a adorar otros ídolos. Hoy, por supuesto, ya no son los de antes, ¿verdad? Pero hay nuevos ídolos. Sí, son aquellas cosas a las que nosotros le ponemos mucho entusiasmo, que nos quitan el tiempo y que nosotros perfectamente podemos dejar un culto por estar haciendo eso. Hay varias cosas, hermano, que se constituyen en ídolos, o sea, estorbos que nos quitan la lealtad a Jehová. Los creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, sabemos que el reino de Dios es primero. Todos sabemos que el reino de Dios es primero. Pero hay momentos en que nosotros nos emocionamos con las cosas que el mundo ofrece y nos desviamos. Imagínense cuánto tiempo perdemos hoy, por ejemplo, en los celulares. Imagínense el atractivo del dinero, o como decía hermano Juan, el deporte, el mundial. Tantas cosas, la política y querer seguir los lineamientos del mundo. Entonces, hermanos, poco a poco, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos, dice Juan y Santiago, en enemigos de Dios. Hermano, 7 años. 7 años leímos. Ya era bastante tiempo, 7 cosechas. Cada año o cada temporada de cosecha, durante 7 años, ellos no podían ver nada. Entonces, cuando se presenta una situación así, uno desesperado toma decisiones a veces que no son las correctas. Y dice la palabra de Dios al final del versículo 6: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Qué hicieron los hijos de Israel cuando vieron de que no se lograban levantar? Dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Se acordaron quién los había sacado de Egipto. Se acordaron quién les había dado grandes victorias y en la desesperación clamaron a Jehová. Porque ellos querían, pues, la idea de ellos era que ellos querían que Dios venciera a los madianitas, que les diera sus cosechas. Pero como Dios conoce el corazón y Dios sabe cuál es la causa de por qué a veces nosotros no vemos una, en el versículo 7 dice algo bien curioso, fíjese. Lo leemos. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, oiga la respuesta de Dios. Versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y parecía que no habían profetas ahí, que todo el mundo estaba perdido detrás, pero resulta que había un profeta. Y yo quiero decirles algo, que en todos los tiempos siempre hay un remanente que busca al Señor, que se mantiene fiel. La nación se había perdido, pero en medio de la nación, hermano, había gente que estaba fiel al Señor. Y aunque no vieran nada, ellos seguían fieles al Señor. Entonces, aquí aparece un profeta también y le dice, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Dios le recuerda, y os saqué de la casa de servidumbre, o sea, de esclavitud. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Yo soy el Dios de ustedes, le dijo. Pero ustedes han comenzado también a temer a los otros dioses. Entonces Dios les está diciendo cuál era la razón porque él ya no aparecía y no los defendía, porque ellos habían fallado. Entonces
se habían salido de la cobertura de Dios. Pero ellos clamaron. Pero antes de que el Señor hiciera algo, hermanos, le dice cuál es la razón, cuál es la causa por la que ellos están pasando por ese caso. Ustedes no me han obedecido, les dijo. Yo les dije que no tuvieran, que no se inclinaran, que no temieran, que el temor de ustedes iba a ser solo para Jehová. Pero ustedes no han hecho eso, han desobedecido. Entonces, hermano, Dios señala la causa. Y hoy, hermanos, es igual. Cuando a veces nosotros estamos pasando crisis de cualquier naturaleza, tenemos que clamar a Jehová. Y Él va a hablar a nuestros corazones y nos va a decir dónde está la situación. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, un ejemplo clásico. La primera iglesia de Apocalipsis. El Señor le manda una carta y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo. Yo sé que eres muy aplicado, hasta en la doctrina y todo, pero tengo algo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar. Perder el primer amor para Dios es pecado. Quizás nosotros le llamemos pecado a ese montón de cosas que el mundo anda haciendo. Pero para un creyente que se le enfríe el amor de Dios, porque se le está calentando el amor por el dinero o el amor por algo otras cosas, es pecado. Entonces nosotros debemos revisar nuestra vida y decirles: bueno, Señor, ¿y conmigo qué pasa? Téngalo seguro que el Señor va a revelar cuál es la situación. Entonces, pero ellos clamaron y Dios les dijo: la causa es esta. Pero pasó algo. Como ellos habían clamado, Dios comenzó a obrar. Y mire qué bonito la forma en que Dios obra. Dice el versículo 11. Aquí Dios comienza, hermanos, a traer la libertad para el pueblo. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío. Ojo con la palabra Señor. Si usted ve en la Biblia, no es una S grande. Él piensa que está hablando con una persona, algún siervo del Señor. Y le dice él: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuál es el primer paso que hace el Señor? Dice que regresa el ángel de Jehová. En la Biblia, hermanos, el ángel de Jehová es una teofanía, es una aparición del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Dice que llegó, se sentó debajo de un roble y se manifestó. O sea, Gedeón lo vio y le dice: Jehová está contigo. Le dijo el ángel de Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón le dice: yo esforzado y valiente. Hermano, en aquella época los lagares eran los lugares donde
pisoteaban la uva para sacar vino. Pero ellos estaban tan temerosos y estaban tratando de confundir al enemigo, que dice el versículo 11 que Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar. El trigo se sacudía hacia campo libre para que el viento se llevara. Pero Gedeón no quería perder esa cosecha de trigo. Así que estaba escondido en un lagar soplándolo cuando Dios llegó. Para ese momento, hermanos, Gedeón, no sé por qué, Dios llegó donde Gedeón. Pudo llegar a un sacerdote, pudo llegar donde un profeta. No sabemos por qué Dios decidió llegar donde Gedeón. Ahora bien, algo bueno tenía este Gedeón, hermano. Algo bonito tenía como para que Dios llegara, lo viera y le hablara de esta forma: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, cuando Jehová está con nosotros, nosotros sí podemos ver las respuestas a nuestras peticiones. Nosotros podemos ver las respuestas de Dios. Entonces, pero le dice Gedeón, desconsolado: ah, Señor mío, y usa una S pequeña. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón era de la generación que ya no vio las maravillas. Solo sus padres se las habían contado. Y le sigue diciendo él: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el texto 14 dice: y mirándole Jehová. O sea que el que estaba ahí era Jehová. Primero se presenta como el ángel de Jehová, pero hoy dice: y mirándole Jehová. O sea que Dios había llegado de una forma visible. A Dios nadie lo puede ver, hermanos, en su verdadera gloria, pero Él toma formas. Por ejemplo, a Moisés se le presentó en una zarza como un fuego que no se consumía. Con Abraham se presentó como 3 jóvenes que llegaron a platicar con él. Ahora Gedeón ve que está un señor ahí que le está diciendo: Jehová está contigo, Gedeón. Y le dice: ay, Señor, le dice. Entonces le dice el Señor: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le está diciendo que él va a ser el que va a salvar a Israel. Y fíjese, bien tremendo, porque la respuesta de Gedeón, hermanos, le dice: ay, Señor mío, le dice, ¿y yo con qué voy a salvar a Israel? Mi familia es pobre en Manasés. No tenemos el dinero necesario para comprar espadas para todos los que van a querer pelear. No tenemos para organizar un ejército. Mi familia es pobre. Pero le dice algo más, mire, en el versículo 15. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. Yo soy el que hago los mandados. ¿Quién me va a hacer caso en mi casa?, le dijo. O sea, Gedeón le demostró a Dios que por la familia que él tenía y por ser el último, era la persona menos indicada. Y yo no estoy preparado, le dijo. Poco le faltó decirle: ¿por qué no mandas a alguien que es militar? A alguien que puede hacer las cosas. Pero, hermano, aquí tenemos que aprender algo: que Dios nunca llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Y les da de su presencia y les da de su gracia. Entonces, hermano, pasó. Sin embargo, Dios no le aceptó la excusa. Le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Segunda vez que le dice: no, Gedeón, yo voy a estar contigo. Ustedes me han clamado que ya llevan 7 años y que los madianitas no los dejan en paz, ni los amalecitas. Y como clamaron, aquí vengo yo. En otras palabras, Dios siempre escucha las oraciones. Sí, pero pone las condiciones para llegar.
Y el profeta le dijo cuál era el problema porque él se había ido. Entonces le dice, están platicando ahí, pero aquí hay un detalle de Gedeón que puede ver usted que qué clase de hombre era este. Le dice en el versículo 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, le dice Gedeón al que estaba con él, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Hermano, en medio de la situación, cuando ellos más bien necesitaban que se les ayudara, Gedeón sale diciéndole, yo quiero darte una ofrenda. Claro, no era dinero, allá había otra forma. Yo quiero darte una ofrenda, le dijo, pero por favor no te vayas a mover para estar seguro de que he hablado contigo. Y le dice el que estaba ahí, que era Jehová. Pero yo creo que Gedeón, hermanos, no tenía idea que era Jehová. Está bien, le dijo, puedes ir. Y mire lo que hace Gedeón. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, o sea, el bastón que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Hermano, ahí sucedió un milagro. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Dios estaba preparando y capacitando a Gedeón porque él iba a liderar la victoria sobre los enemigos. Pero Dios lo estaba preparando, no lo mandó así nomás. Primero le dijo cuál fue el problema que ellos tenían, pero después él comienza. Y fíjese que Dios comienza a darle ánimos a Gedeón. Ahí vemos otro que le dio ánimo. Pero en este momento Gedeón queda sorprendido. Y la sorpresa es tal que hasta le dio miedo. Porque él llevó la comida, llevó el cabrito, los panes sin levadura, el caldo, para que comiera el que había llegado. Era una hospitalidad. El corazón de Gedeón era un buen corazón. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el que estaba ahí, resulta de que no se lo comió. Le dio una orden. En esta piedra le dijo, poné el cabrito, poné los panes sin levadura y echarle caldo. ¿Qué irá a hacer este señor? Y cuando él lo toca con su bastón, dice que salió fuego de la piedra y quemó todo el holocausto. Hermanos, cuando los israelitas querían dar gracias a Dios, levantaban un altar, sacrificaban víctimas, las quemaban todas, porque esa era la forma de acción de gracias que ellos estaban dando. ¿Cuál fue la reacción en esta preparación que Dios está haciendo con Gedeón? Le dice, versículo 2, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, o sea que él no sabía. Mire cómo está la palabra Señor. Dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Hasta entonces Gedeón se dio cuenta que quien estaba hablando con él era Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y como los judíos sabían, ellos sabían que nadie podía ver a Dios cara a cara, porque si eso pasaba, se moría, que Dios se lo dijo a Moisés en Éxodo 31. Porque Moisés le dice, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver. Moisés le dijo, nadie que vea mi rostro vive. Nadie le dijo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es demasiado grande. Es demasiado grande. Entonces nuestros cuerpos no aguantan la gloria de Dios.
Pero viene un día en que Dios nos va a dar cuerpo glorificado y vamos a estar delante de Él cara a cara y le veremos tal como Él es. Y eso estamos esperando nosotros. Entonces, hermano, usted puede ver cómo Gedeón, que había pasado a ver cuántos meses en esos días afligido, preocupado, viendo que no pasaba nada, pero pasaba otra cosa. Al mismo tiempo que él miraba la aflicción y las quejas del pueblo, los del pueblo seguían con los altares a Baal y seguían con los altares a Acera, los dos dioses que ellos habían adoptado. No los quitaban. Y como no los quitaban, entonces la mano de Jehová estaba contra ellos. Entonces eso nos debe de servir de lección hoy a nosotros. Hermanos, si queremos la bendición de Dios, el reino de Dios es primero. No puede haber nada ni nadie que sea más importante que el reino de Dios. Ahora, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces muchas veces nosotros creemos que el dinero soluciona problemas. No, hermano. No sé cuántos de los que están acá han tenido una terrible experiencia que teniendo todo el dinero para la operación o para que su familiar se sane, resulta de que le dice el doctor: no, aunque me pague todo el dinero del mundo, ya no se le puede poner manos. ¿Por qué? Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces, cuando nosotros le damos mucho valor al dinero, lo ponemos en un lugar de Dios, por mencionar uno. Entonces, en este caso, mi hermano, Dios había venido en ese momento preparando a Gedeón. ¿Por qué? Porque él iba a liderar al ejército que iba a derrotar a los madianitas. Entonces, hermano, mire, ¿qué pasó? Fíjese que esa experiencia, cuando él se afligió, le dijo Dios: calma, calma, Gedeón, paz a ti, no vas a morir. Le dice el versículo, en el versículo 23, pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque cuando dijo: ay, Señor Jehová, ay de mí, porque he visto a Jehová cara a cara, él dijo: hoy es mi último día. Pero no, Dios le dijo: no, le dijo. Dios estaba capacitando a Gedeón en el conocimiento de Dios. Dios le estaba abriendo el pensamiento y el corazón a Gedeón para que conociera al Señor. Ahora yo le voy a decir algo: ¿para qué ocupa Dios esas capacitaciones? Para que nuestra fe crezca, para que cuando oremos lo hagamos con seguridad, para que nosotros sepamos que Dios no falla. Sí, los israelitas hacían los cultos a Jehová, pero también tenían otros dioses. Entonces Dios ya no le recibió los cultos, ya Dios no le recibió nada. ¿Por qué? Porque tenían el corazón dividido. Ahora, mire, esta experiencia fue tan gratificante, tan alentadora para Gedeón, que de afligido, triste y que no miraba respuestas, llegó la paz de Dios. Eso que pasó ahí, que lo asustó y que Dios le dio seguridad que no iba a morir, eso trajo paz. ¿Qué hizo Gedeón cuando la paz de él llegó a sus corazones? La paz que le habían quitado los madianitas y los amalecitas, ese momento le llegó la paz. ¿Qué hizo Gedeón en el versículo 24? Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. ¿Sabe qué significa eso? Jehová es mi paz. Y no hay nada más gratificante que haya paz en su alma. No hay nada más grande y más valioso que haya paz en su corazón. Dios da esa paz. Dice ese altar, el cual permanece hoy en Ofra de los Abeceritas. Pero para que Dios traiga victoria, hay que quitar el estorbo. Iglesia del Señor,
para que Dios traiga victoria, hay que quitar el estorbo, lo que ha causado que Dios se haya ido. Veamos lo que pasa en el versículo 25. Aconteció que la misma noche, cuando Dios estaba hablando con Gedeón, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo, de 7 años. 1, 2, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. La propia familia tenía Baal, hermano. Imagine. Le dice: derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le dijo: Gedeón, vamos a quitar el estorbo, lo que está causando problemas. ¿Cuál fue la orden? Que derribara el Baal que el propio papá tenía, y que toda la familia adoraba, y que todos los de la comunidad adoraban. Pero también le dijo: derriba el monumento de la diosa Acera, y con esa madera vas a hacer un altar. Pero vamos a hacer algo más, le dijo Dios. Vas a sacrificar el segundo toro de tu papá, el de 7 años. Lo vamos a sacrificar. Obviamente era un sacrificio a Jehová. Una cosa es que Dios nos diga que hay que hacer, y otra cosa es que nosotros la hagamos, hermano. Pero veamos el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo, oiga bien, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Cómo es posible que en un pueblo, el pueblo de Dios, haya hoy otros dioses y que hasta los defiendan? Mire lo que pasó. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos otros, oiga la reacción del pueblo: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Eso es para que usted vea cuán ciegos estaban. Una total inclinación a los dioses ajenos. Saca a tu hijo para que muera, versículo 30, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día fue llamado Jerobaal, Gedeón, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. En otras palabras, hermanos, el pueblo estaba tan cegado que llegaron a tratar de matar a Baal porque había hecho semejante sacrilegio. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros, hermanos, en nuestra ceguera espiritual con un estilo de vida lejos de Dios? Entonces, esto que nos sirva, hermanos, para ver que hay solución en Dios, pero antes hay que quitar eso que a nosotros nos está impidiendo que la mano de Dios obre a favor de nosotros. Bien, Dios lo preparó en ese campo. Ahora, viene Gedeón, hermanos, y como él tenía aquellas dudas porque él no era militar, le propone algo a Dios. Y en el versículo 36 le dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entenderé que salvarás a Israel por mi mano
como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora esta vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. El vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hermanos, la fe de Gedeón al llamado de Jehová estaba funcionando. Entonces él le pidió señal. Hermanos, no hay ningún problema en que en alguna situación usted le pida señal al Señor. Gedeón le pidió dos. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue la primera? Que el vellón estuviera empapado y alrededor no hubiera rocío. Y después al revés, que toda la tierra llena de rocío y el vellón estuviera sin sereno, sin rocío. Entonces cuando Dios le hizo eso, hermano, fortaleció la fe de Gedeón. Y es que Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que estemos bien. Pero para estar bien hay que estar bien con Él. Porque cuando estamos bien con Él, entonces Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Ahora, cuando nuestra espiritualidad pierde fuego, cuando nuestra economía se viene abajo, cuando la enfermedad no sale de la casa, habría que ver qué estamos haciendo mal y llegar donde el Señor y decirle: mira, Señor, ya llevamos una rachita mero bonita, no nos alcanza lo que ganamos porque ganamos, la enfermedad no se va de la casa. ¿Qué pasa, Señor? Y téngalo seguro que Dios le va a decir, ¿verdad?, qué va a pasar. Entonces, mire qué tremendo lo que pasó. Ahora bien, yo quiero que vayamos, hermanos. ¿Alguien sabe, ha leído la historia, qué fue lo que Dios le dijo qué fue lo que Dios le dijo a Gedeón? Veamos el capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual de Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo: quien tema y se estremezca y madrugue y devuélvase desde el monte Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos había reunido Gedeón? 32. Y Dios le dijo: no, hombre, muchos, le dijo, van a creer que ellos han ganado. Yo te voy a dar la victoria a ti. Se regresaron 22, pero aún así, hermanos, le dijo Dios: mucho, llévalos al agua y yo te los voy a probar ahí. Y le dice el Señor: el que se embrueque, se agache y tome el agua, le dijo, con la boca, ese hacerlo a un lado. Pero aquel que se arrodille y lleve el agua a la boca, hacerlo a un lado. Resulta que los que se arrodillaron y tomaron agua solo fueron 300. Y los que se agacharon a tomar fueron el resto. A esos déjalos ir. Así que el ejército de Gedeón le quedó de 300 nada más. Imagínense, quiere decir, hermanos, que Dios no gana con la multitud. No. Siempre que se siguen las indicaciones del Señor, Él trae las respuestas que nosotros necesitamos. Ahora bien, hay algo que tenemos que decirle. En el versículo
en el versículo 7, 18, cuando ellos ya estaban listos, hermanos, le dice Gedeón: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, o sea, los enemigos. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-mehola, y juntándose los de Israel en Neftalí de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Pasó algo bien tremendo. No usaron espada como los enemigos traían espada. Dios le dijo: no, lo único que quiero que hagan es que rodeen el campamento enemigo. 3 grupos. Y cuando tú les des la orden, solo van a tocar las trompetas y van a quebrar los cántaros, porque van a llevar escondidas las antorchas. Y a la orden tuya van a quebrar los cántaros y van a levantar las antorchas, y con la otra van a tocar las trompetas. Raro, ¿verdad? Era raro. Pero mire, hermano, cuando hicieron eso los 3 escuadrones, los enemigos entraron en medio. 2 cosas hicieron ellos. En su mano izquierda levantaron una antorcha encendida, y con su mano derecha comenzaron a tocar trompeta. ¿Qué significaba eso? Que la victoria la iba a dar Jehová según la intervención de Jehová. ¿Qué significa la trompeta? La trompeta, hermanos, significa anunciar, significa proclamar. Y la antorcha significa, hermanos, la luz encendida del evangelio de Cristo Jesús para nuestros días. Y el Señor Jesús dijo algo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras. En un mundo, hermanos, que está en tinieblas, cuando los creyentes tienen buen testimonio, la gente se da cuenta que el Señor sí cambia la vida de las personas. Entonces Gedeón venció solo con 2 cosas. Venció con luz encendida y venció con trompetas. Dios le dio gran victoria. Ahora, ¿cuál fue la clave? Que Gedeón atendió el llamado, obedeció el llamado e hizo las cosas como Jehová le había dicho. De tal manera, hermanos, de tal manera que Gedeón, hermano, juzgó por mucho tiempo al pueblo de Israel. Él ganaba las batallas, y cada vez que habían situaciones, dice la palabra, y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, porque nada se puede hacer sin la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos pasando periodos de flaqueza espiritual, pues digámosle al Señor: yo quiero estar listo cuando tú vengas, Señor. Y así, todos sin ganas de cantar, todos sin ganas de orar, yo no me voy a levantar. Yo necesito que me ayudes. Y Dios le va a revelar dónde está la situación que no le permite levantarse espiritualmente a usted. Y cuando Dios nos diga por dónde va la cosa, pues hay que quitar a los baales, hermano. Hay que quemar los baales, hay que quemar las diosas aceras, porque su corazón y mi corazón solo tiene que ser altar para Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias por tu fidelidad
y por tu misericordia. Señor, así como una situación tan complicada que tenían los israelitas, Señor, donde sus cosechas eran destruidas por los enemigos a causa de que ellos hicieron lo malo, pero cuando clamaron a Jehová, tú les escuchaste. Así que hoy hemos visto, Señor, que cuando las cosas van mal, el paso más lógico y necesario es que clamemos a Jehová. Y eres tú, oh Dios, el que da las instrucciones. No es a nuestro modo, no es como nosotros pensamos, es como tú dices, Padre. Y en el poderoso nombre de Jesús queremos darte gracias porque el mismo Dios de Gedeón, el mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Eres tú, Señor. Allá le ayudaste a aquellos, Señor, cuando ellos decidieron quemar a Baal, quemar, oh Dios, esas diosas, oh Dios, que habían torcido el corazón del pueblo. Ahora ayúdanos, oh Dios, a identificar aquellas cosas, aquellos dioses a los que nosotros le estamos dando mucha importancia, que quememos esas cosas, Señor, y nos volvamos a ti, y que te entreguemos el corazón, y que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, en todas las áreas, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito y glorificado sea tu glorioso nombre. Gloria a Dios. No sé si entre nosotros. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.